Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al V Brown Bag, edición para América Latina en español. Esta noche continuamos con la parte 1 de recuperación de desastres y continuidad de negocios con Site Recovery Manager, presentado por Sergio Muñoz. Este episodio está siendo grabado hoy, jueves 19 de noviembre de 2015, con una audiencia en vivo. Si esta es tu primera vez en el programa, te invitamos a formar parte de esta tu comunidad y, por qué no, también a participar como presentador. Usted mismo puede sugerir el tema que desea presentar y con todo gusto lo incluimos en la lista de presentaciones. A los que se encuentran esta noche con nosotros en vivo, les agradecemos por participar, y los que están viendo la grabación, les invitamos a participar en vivo cuando les sea posible. Puedes encontrarnos en professionalvmware.com, en Twitter @vbrownbaglatam o en el hashtag vbrownbag. También puedes registrar para recibir notificaciones sobre el GoToMeeting cada semana en bit.ly/brownbaglatam. Puedes ver todas las grabaciones de esta y nuestras presentaciones anteriores en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/user/vbrownbaglatam o sencillamente buscando por vbrownbaglatam. Les recuerdo que vBrownBag es una comunidad global. Contamos con presencia en 4 regiones del mundo. Tenemos programa en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y África, y por supuesto acá en América Latina. Yo soy uno de sus colocutores. Mi nombre es Kyle Murley. Tengo varios años participando acá en la comunidad, echando mi granito de arena acá. Me pueden buscar en Twitter y en LinkedIn. Como cada semana, desde hace ya varios años, nos acompaña nuestro buen amigo, compañero, colocutor de vBrownBag, Larry González. ¿Cómo estamos, Larry? Saludos a todos, buenas noches, saludos desde Costa Rica, por acá acompañándolos una vez más, el Larry González, me pueden encontrar en Twitter como VirtualICR y aquí estamos en el club de V-Experts y de los VCPs, y así que, bueno, bienvenido a Sergio en la presentación. Excelente, Sergio. Ahí te va el control de la pantalla. Puedes pasarlo ahí. Mientras Sergio se acomoda, les invito a todos los presentes. Bueno, primeramente agradecerles acá a Wences, Stalin, Roberto, Ramón, Ariel, Aida. Gracias a todos por su participación y les invito a hacer sus comentarios, sea por escrito o igual levantar la mano y con mucho gusto les liberamos el micrófono. Adelante, Mr. Serge. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a ustedes, caballeros. Una pregunta, ¿pueden ver mi pantalla? La vemos. Excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación. A los que no me conocen, mi nombre es Sergio Muñoz. Recientemente comencé en pláticas aquí con Kyle y con Larry para platicar acerca del tema de recuperación de desastres. Algunos de ellos ya tengo el gusto de conocerlos en vivo, ¿verdad? Varios de los que están aquí, de estarlos invitando para que se unan a esta gran comunidad. Para los que no me conocen, pues en este momento trabajo para Dell como Cloud Solutions Architect. Previo a Dell trabajé para VMware y he trabajado pues cerca de 19 años en esta industria de la tecnología. Esta noche pues vamos a hablar digamos, de recuperación de desastres y continuidad de negocio con VMware Site Recovery Manager. A mí me tocó estar haciendo mucho planes de recuperación y estarlos echando a andar en físico. Obviamente ahora que todo es virtual se hace mucho más fácil. Entonces, esta es la primera sesión. Vamos a estar hablando de cosas que tenemos que tomar en cuenta para nuestros planes de recuperación. Y en futuras sesiones nos estaremos metiendo a la parte técnica acerca de cómo lo vamos a estar haciendo. Algo que es muy común, ¿verdad? Cuando preguntamos si hay algún plan de contingencia, un plan de recuperación de desastres, muchas veces se tiene un concepto erróneo, ¿verdad? De que no, pues yo sí tengo un plan de desastres. Y hasta que nos ocurre algún problema es que nos damos cuenta que no estábamos preparados. Normalmente las preguntas, pues, tenemos un plan de recuperación.
¿Contamos con réplicas? ¿Cómo lo hacemos para nuestra continuidad de negocios? La respuesta es, por supuesto, ¿verdad? Estamos listos para cualquier problema. Y aquí, obviamente, la tecnología ha ido avanzando, tenemos ya diferentes esquemas para podernos proteger, pero muchas veces discernir cómo lo vamos a hacer. Entonces, cuando preguntamos, oye, bueno, y en caso de un incidente, ¿cómo nos vamos a recuperar? Pues claro, por supuesto que tenemos un DRP, ¿verdad? Normalmente mandamos los servidores de un sitio a otro y vámonos, ¿verdad? Levantamos la operación. Pero aquí viene una pregunta que normalmente nos hacemos. ¿Y qué pasa si el sitio es impactado? Porque normalmente un desastre, pues, ¿qué pudiera ser? O sea, hay diferentes tipos de desastre, que vamos a ver a continuación, que puede ser ocasionado por una falla eléctrica. Bueno, una falla eléctrica, pues perfecto. Los equipos los desplazamos de un data center a otro y puede que funcionen. Pero, ¿qué tal si el hardware es el que falla? Eso nos lleva a tener hardware en espera en nuestro sitio de contingencia para poder levantar la operación. Un error humano, también eso, por ejemplo, ya es otro tipo de desastre, ¿verdad? Un usuario malintencionado o un administrador que no sabe qué hacer en caso de contingencia, también pudiera derivar en algún problema de desastre. Y vienen desastres todavía más grandes, por ejemplo, inundaciones, huracanes, donde obviamente vamos a poder hasta perder nuestro centro de datos, vamos a poder perder nuestros equipos. Puede venir también del robo de información o hasta de terrorismo. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos esas preguntas y estamos preparados, nos damos cuenta muchas veces que, bueno, mi plan de recuperación de desastres era tener aquí una cinta con los respaldos, pero ¿qué tal si el data center se quema? Pues los respaldos también ahí se murieron. Hay estudios que nos mencionan que las empresas que no se recuperan rápidamente de un desastre, en su gran mayoría se van a la quiebra. Y aquí esto me tocó verlo mucho en el campo, pues si lo ven la naturaleza también, que la hemos ido dañando, ¿verdad? O que hemos estado ahí viendo cada vez más problemas de tsunamis, terremotos, a raíz, por ejemplo, de los tsunamis allá en Asia, empezaron a tomar más fuerza los planes de recuperación de desastre. ¿Cómo reaccionar ante una contingencia? No sé si recuerdan también cuando se tuvo el sismo de Chile, que eso también obligó pues bancos que después de un año todavía no tenían su recuperación completa. Entonces, viendo hacia la tecnología, cada vez ha ido avanzando, ¿verdad? Y tenemos esquemas para proteger nuestras aplicaciones, proteger nuestros equipos y tener la protección, digamos, desde el centro de datos, ¿verdad? Hay esquemas, por ejemplo, a nivel de servidor, donde ya podemos protegerlos con nick teaming, donde vamos a prevenir, por ejemplo, con 2 tarjetas de red o 2 HBAs, que un servidor esté la mayor parte del tiempo arriba. Si se nos llega a caer una tarjeta, se nos llega a caer un switch, pues la segunda tarjeta o el segundo switch va a permitir que el servidor siga comunicando con la red. Tenemos ya cuando entramos a esquemas de virtualización o de clustering, la alta disponibilidad, el vMotion, el fault tolerance, que nos permite mover máquinas virtuales de un servidor a otro. Con eso, si necesitamos bajar un servidor por algún mantenimiento, algún reemplazo de hardware, pues vamos a poder mover nuestras máquinas preventivamente hacia otro de los servidores. Cuando hablamos de clustering, pues también vamos a tener 2 servidores físicos sosteniendo un recurso. Esto es muy usado en las bases de datos, en algunas aplicaciones críticas o de mensajería. Ahora, volviendo a la virtualización, pues tenemos también la parte del storage vMotion, donde si yo necesito reemplazar un equipo de almacenamiento,
pues voy a también contar con la tecnología de VMware para mover máquinas virtuales desde una SAN a otra, de una NAS a una SAN, o de un disco de un servidor al disco de otro servidor. Y vamos avanzando con la parte de protección, la parte de respaldos. Aquí, por ejemplo, pues la virtualización va rompiendo paradigmas. Y antes, tener un respaldo era bajar información a cinta y llevárnoslas ahí a algún lugar, a alguna bóveda, para resguardar esa cinta. Si de acaso tuviéramos un desastre en nuestro data center, pues podríamos recurrir a las cintas para recuperar nuestra información. Ahora, esto ha ido avanzando dentro del mismo producto de vSphere. Ya se tiene Data Protection que nos ayuda a respaldar nuestras máquinas virtuales y ya a respaldar también ciertos aplicativos como son SQL, SharePoint o Microsoft Exchange. Y además podemos replicar ese respaldo de un data center a otro. Con eso, pues nos va a permitir poder recuperar las aplicaciones o las máquinas virtuales en un data center remoto. Pero eso pues nos va a involucrar también tiempo. Ahora, ¿qué otra opción tiene VMware? Hay un producto dentro de VMware que es Site Recovery Manager, el cual no es un DRP. Site Recovery Manager se integra con nuestro Disaster Recovery Plan. Lo que nos va a permitir es poder orquestar en el desastre. Hay algo, por ejemplo, muy importante de notar, pero muchas veces un desastre, cuando hablábamos de inundaciones, terrorismo, puede llegar a impactar no solo a los aplicativos y a los servidores, sino también a las personas. Entonces, a Recovery Manager, por ejemplo, podemos ir planificando e ir previendo todo nuestro posible desastre para permitirle a la herramienta automatizarlo, de tal forma que vamos a decretar quiénes son las personas que pudieran apretar el botón rojo para invocar la recuperación. Entonces, identificando nuestros aplicativos, nuestros servidores, podemos, digamos, prevenir el riesgo. Ahora, A ver, cuando perdón. armamos... ¿Sí, señor? Perdón, Serge, quería tomar ahí una breve pausa para solicitar de los que están aquí en vivos, solicitar su participación. Si tienen algún comentario al respecto, alguna pregunta sobre lo que se ha presentado hasta el momento, Serge, de los que están aquí, muy bienvenidos. Quisiera saber de los que están aquí, quiénes se identifican con esas primeras láminas, ¿no? ¿Quiénes han visto ese carretillo con los servidores o han vivido una experiencia de recuperación, ¿no? Antes de entrar pues ya en el tema. Me agrada eso, ¿eh? Me agrada. Pues abrimos el micrófono para ver también qué tal si yo voy hablando y a lo mejor muchos ya los dejé atrás. Bueno, buenas noches. Buenas noches, caballero. Habla Carlos Castellanos, Extreme Texas de New York. Excelente presentación, al menos me pude unir ahora y a buena hora. Nosotros sí, contestando esa pregunta, sí hemos vivido la experiencia varias veces en Nueva York por Sandy, por Emily y también por ruptura de tubería en el piso de arriba en el edificio de nosotros, porque realmente tuvimos casi 55 galones de agua en una ocasión en nuestro data center. Y sí, el disaster recovery, la preparación para el mismo es crítico. Pero qué bueno que tratan el tema de ese. Oh, excelente. Les voy a ser sincero, a mí me gusta mucho las preguntas, entonces si quieres dejar el micrófono abierto, Kyle, yo no tengo ninguna objeción. Excelente, sí, bienvenidos y adelante. Creo que Roberto tiene la mano levantado. Tienes el micrófono abierto, Roberto, también. Muchas gracias, Carlos, el comentario. Muy válido. Adelante, Roberto. Bueno, si no pasamos a Wence. Wence acaba de levantar la mano y luego volvemos con Roberto, con gusto. Claro. Sí, no, quería saber eso del Site Recovery Manager y cómo el Site Recovery Manager trabaja en el nube con el VMware Cloud.
porque creo que no son compatibles. Ujú. Bueno, yo creo que aquí cuando entramos a ese tema no es el de la nube. Si hablamos de VMware específicamente, la nube de VMware de vCloud Air ya está lista para interactuar con Site Recovery Manager. Aquí, ¿qué pasa? Si vamos a ver, el concepto de nube es algo muy novedoso todavía, donde muchas de las empresas dicen, bueno, ¿yo cómo voy a subir mis servidores a las nubes? ¿Quién me va a garantizar que en la nube se sigan aplicando mis políticas, se siga implementando la seguridad? Todavía somos muy visuales de tener nuestros servidores a un lado, voltearlos a ver y sentirnos seguros de que estamos viendo que están trabajando. ¿Qué ocurre ya ahora con el concepto? Aquí me estoy enfocando en Site Recovery Manager, pero incluso ya ahora hay productos que me pueden ayudar a proteger una máquina sobre VMware hacia otra infraestructura con Hyper-V. Aquí Site Recovery Manager, para clarificar, solo voy a poder hacer DRP de VMware a VMware. Cuando yo lo quiero hacer de VMware a KVM, de Hyper-V a VMware, incluso aplicaciones de virtual a físico entre sitios, es cuando entramos a temas, por ejemplo, con Certo, con Beam, o había hace mucho también, no sé si todavía está el producto de Novell, el PlateSpin, que nos ayudaba a mover una máquina entre diferentes tecnologías. Entonces, para esta presentación me voy a enfocar directamente sobre Site Recovery Manager y sí es posible hacerlo hacia la cloud, pero bajo ciertos prerequisitos. No sé si contesté tu pregunta. Sí, no está bien, no, es que no sabía que si funcionaba Site Recovery Manager con vCloud Air o no. Sí, sí. De hecho, ya está aprobado, ya se vende como Disaster Recovery as a Service, ¿verdad? Pero, decíamos, es muy novedoso y muchas personas todavía no lo hacen. Donde ha encontrado Site Recovery Manager su principal mercado es Data Centers On-Premise, donde yo poseo mi sitio protegido y mi sitio de recuperación, que es el esquema más usado, o sea, en pares. Pero Site Recovery Manager también me soporta One-to-Many, donde yo puedo tener, por ejemplo, 5 sitios protegidos hacia un solo sitio de recuperación. Ok, gracias. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta o avanzamos? Sí, hola, Hola. acá buenas noches. Buenas noches. Dale, Roberto. ¿Qué tal? Hace un rato hablaba, pero estaba en mute, por eso no me escuchaba, disculpen. Muy interesante el tema, sí, muy común también en nuestras regiones. Yo hablo de Ecuador. Pensé que no era tan común el tema de las inundaciones en pisos altos por tuberías, pero quizás es uno de los más comunes que he tenido acá y por lo que escucho no es solo de acá. Y cada vez es más exigido, por acá en nuestras regiones no tenemos temas como huracanes y eso, no tenemos muy seguido, pero sin embargo hay otras situaciones que hacen que las compañías cada vez tomen más conciencia de tener una contingencia del nivel que sea, del sitio que sea, pero tener algo para levantar la operación lo antes posible. Es correcto, Roberto. De hecho, hablábamos principalmente de desastres naturales, pero muchas veces un fuego, por ejemplo, que puede impactar a nivel de edificio, un sismo, o lo que decíamos, hasta personal doloso, o personal, por ejemplo, que si se llevó una USB que traía ahí un virus incubado o un ataque, puede llegar a perjudicarnos nuestra operación. Bueno. Exactamente. Sí. Entonces, aquí le proponía a Kyle, ¿verdad?, de hacer varias sesiones. El día de hoy principalmente es PowerPoint, pero para futuras sesiones mi plan es mostrarles cómo se implementa esta herramienta y hacer unos ejercicios con algunas máquinas virtuales. Entonces voy a avanzar. Normalmente cuando empezamos a construir nuestro plan de recuperación de desastres sobre VMware y empezamos a crear los pares, necesitamos una lista
de materiales, el cual son las 4 bases de datos, 2 por sitio. Estas bases de datos son una base de datos para vCenter y una base de datos para Site Recovery Manager. Como vamos a tener nuestro sitio protegido y nuestro sitio de recuperación, vamos a necesitar de 4 bases de datos. Aquí ya estamos en la versión 6.0 de Site Recovery Manager, pero no hay mucha diferencia de la 5.5, 5.8 y la 6.0. Son muy parecidas entre ellas. Una diferencia significante a partir de la 5.5 es que ya están integrados con el web client. Si se fijan, VMware ha ido desechando el vSphere Client poco a poco y lo está orientando hacia la web. ¿Qué cambió también de la versión 5.5 a la 5.8? Hasta la versión 5.5 solo soportábamos la protección de hasta 1000 máquinas virtuales. A partir de la versión 5.8 soportamos 5000 máquinas virtuales protegidas. Y para nuestro host de Site Recovery Manager vamos a poder utilizar Windows 2008 o Windows 2012, uno por sitio, para implementar ahí nuestro aplicativo de Site Recovery Manager. Aquí, como les comentaba, estamos hablando del caso más común, donde solo tenemos pares, Data Center protegido y Data Center para recuperación. Carlos, tenías una pregunta. Cuando vemos Adelante. Una pregunta, caballeros. Si yo expando el panel del GoToWebinar, ¿siguen viendo mi presentación completa? Sí. Sí, se ve. ¿Quién tiene una pregunta? Están Carlos, tienes el micro. Sí, la pregunta mía es cuando dices 5.8 te refieres a la versión ESXi 5.5 Update 3, ¿verdad? No, 5.8 es Site Recovery Manager. Oh, Site Recovery Manager. Ok, perfecto, gracias. Aquí yéndonos a las versiones de ESXi, de la 5.5, brincamos a la versión 6. Aquí, un dato importante, en la versión 6 nos dice VMware que ya la integración con el web client es full. Todavía en la versión 5.5 había cosas que teníamos que ir a hacer al vSphere client y otras cosas en el web client. A partir de la versión 6, ya lo único que necesitamos es el web client. Ya la integración completa y ya no necesitamos ir a nuestro vSphere client para ver cómo está el estatus de ciertas máquinas virtuales, si están protegidas o no. Ok, entonces, viendo por ejemplo nuestra arquitectura de Site Recovery Manager, si vemos en la parte superior, déjenme ver si puedo utilizar el marcador. Sí. Tenemos nuestro vCenter y tenemos nuestros servidores Site Recovery Manager, que aquí ellos van a formar nuestro sitio protegido. Enseguida, si lo vemos en la parte inferior, tenemos nuestros servidores ESX y tenemos nuestro almacenamiento. ¿Qué ocurre? Hay dos maneras en las que yo puedo replicar información de un data center a otro. Uno de los beneficios que se tuvo con la virtualización es que las máquinas virtuales se abstrayeron del hardware, ¿verdad? Ya no... Dígame. No, mira, ven acá. Bueno, no necesito tener, por ejemplo, un servidor dedicado a un aplicativo. Entonces, nuestras máquinas virtuales se convierten en solo archivos, ¿verdad? Que al momento que yo lo voy a replicar, pues eso es un almacenamiento. Un favor, si no van a hacer una pregunta, pueden ponerse en mute para no ponerlos en mute nosotros. Gracias. Entonces, cuando yo voy a empezar a replicar mis máquinas virtuales de un data center a otro, cuento con dos tecnologías. Una, la cual es replicación basada en disco, replicación basada en hardware,
o puedo también tener la parte de BIS Replication. Aquí esto es una gran diferencia. Cuando yo voy a tener una replicación basada en hardware, significa que tengo que tener la SAN homogénea en ambos data centers. Si yo de un lado estoy usando EMC, me obliga que en el sitio de recuperación tenga que estar usando EMC. Si en mi sitio protegido estoy usando NetApp, me obliga que en mi sitio de recuperación esté usando NetApp. Entonces, eso muchas veces para las compañías resulta un poco oneroso, ¿verdad? Resulta costoso, que a raíz de vSphere 5.1, VMware liberó vSphere Replication, donde yo ya no necesito tener SAN homogénea. Yo de un lado puedo tener EMC y en el sitio de recuperación puedo tener NetApp. O también puedo replicar máquinas virtuales de discos locales en mi sitio protegido y en mi sitio de recuperación levantarlo en una NAS o en otro disco local. Entonces, aquí, por ejemplo, es importante notar cómo nos recomienda VMware hacerlo. Cuando es una replicación basada en disco, basada en hardware, VMware nos recomienda subir todas las cargas más críticas, porque dependiendo la distancia, la replicación basada en caja nos puede llegar a dar replicación sincrónica. Lo que se está escribiendo en un data center, al mismo tiempo se está escribiendo en el data center de recuperación. De tal forma que cuando nos vamos a desastre, la pérdida de datos va a ser mínima. A diferencia de vSphere Replication tiene un RPO, un Recovery Point Objective, que su menor tiempo para enviar información es cada 15 minutos hasta cada 24 horas. ¿Qué es esto? Que cada 15 minutos él va a hacer corte de lo que las máquinas virtuales están escribiendo y va a empujar esa réplica hacia nuestro sitio de recuperación. Entonces, es donde VMware nos dice, la réplica basada en hardware, úsalo para tus aplicativos supercríticos y para todo lo que no es crítico, usa vSphere Replication. Pero cuando entramos de que, oye, pues yo no voy a poder tener almacenamiento homogéneo en ambos data centers, vSphere Replication se convierte en nuestra mejor opción. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, de hecho tengo una pregunta, Carlos. Yo sé que, no sé, yo sé que mencionaste que el hardware replication es mucho más eficiente, pero no sé si lo vas a elaborar antes y después, pero si lo vas a me dejar saber. En el caso de hardware replication, ¿qué determina el RPO en ese caso? ¿El hardware per sí, la línea o qué otros detalles habría que tomar en cuenta? Ya se sabe que tienen que ser iguales las dos NAS o los dos SAN, los SAN appliances. Claro. Pero ¿qué más se toma en cuenta? Gracias. De hecho son múltiples factores. Número uno, la distancia. Ahorita vamos a elaborar un poco más en ese punto. Número dos, la transaccionalidad de los aplicativos que vamos a proteger. Aquí hay un punto muy importante. Entre menor RPO, entre menor Recovery Point Objective, necesitemos, quiere decir que le tenemos que meter más dinero a nuestra solución. ¿Por qué? Hablando de distancia, la distancia máxima para tener una réplica sincrónica, que lo que yo escribo en el data center protegido sea escrito también en el data center de recuperación, estamos hablando que la distancia máxima son 200 kilómetros. Y el único enlace soportado, o sea, el menor enlace que podemos soportar es un enlace OC12, lo cual es un enlace de 622 megabits. Wow. De ahí para arriba, pues si le damos 1 gigabit, 10 gigabit, qué mejor, ¿verdad? Pero lo menor que necesitamos es un OC12, porque la latencia máxima soportada son 6 milisegundos. Correcto. En ese caso yo lo tuve cuando estuve discutiendo soluciones con EMC
y con HP 3PAR en las soluciones Recover Point y la otra solución Peer Persistence, me parece que es la de 3PAR. El costo, entonces el detalle es que el costo de esas líneas va a ser muy alto, ¿verdad? La OC12 debe ser muy alto, a 600 y pico. Es correcto, es correcto. Es por eso que cuando vemos con la persona que va a protegerse, entre menor RPO necesite, quiere decir que se traduce en más dinero en nuestra solución. Entonces, es cuando entramos a la parte de, ¿sabes qué? Tienes razón. Creo que puedo soportar perder 1 hora de operación. Exactamente. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Puedo bajarle a mi requerimiento y puedo hasta tener 4 horas fuera. Claro, o sea, si antes de tener un DRP, tú te ibas días fuera, ¿verdad? Entonces, toda esta tecnología nos va a ayudar a digamos, protegerlo y recuperarlo. Ahorita que mencionabas Recover Point, pues es una herramienta que le ayuda mucho al administrador de Recovery Manager porque facilita mucho el trabajo cuando estamos protegiendo nuestro ambiente. Dentro, por ejemplo, de EMC tenemos también MirrorView, VNX, Replicator o SRDF para nuestros VMAX. Entonces, hay múltiples opciones y, digamos, volviendo al RPO, aquí hablamos del enlace y de la distancia y de la latencia. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es la transaccionalidad de los aplicativos. Cuando hablamos de bases de datos, suelen ser muchas veces dispositivos altamente transaccionales que, dependiendo la base de datos, un Microsoft SQL o un Oracle, vamos a necesitar también réplicas que soporten esas replicaciones. Aquí esa es otra de las diferencias. A partir de BizField 5.5, su BizField Replication ya soportó el aseguramiento de la protección de Microsoft SQL. ¿Por qué? Hasta antes de la versión 5.5, la velocidad de escritura de Microsoft SQL no la podía detectar perfectamente BizField Replication, y cuando nos íbamos a desastre, no nos servían esas bases de datos, se corrompían en nuestro sitio de recuperación. Y teníamos que proteger esas bases de datos nuevamente con replicación basada en hardware. Aquí preparo yo, perdón, ¿una pregunta? Sí, la otra, mencionaste algo muy importante, ¿no? Voy a tratar de no robar mucho de tu tiempo, pero ya veo que tienes muchos recursos y conoces el proceso muy bien. Me aprovecho un poquito. En ese caso, en el caso de cuando estás replicando aplicaciones altamente transaccionales como SQL y Exchange Server, que es un caso muy común, me imagino que hay algún tipo, no sé, ¿cómo se logra? Déjame cambiar la pregunta. ¿Qué es más factible? ¿Hacer replicación a través de hardware en el cual debe haber algún tipo de awareness, ¿verdad? De que el hardware esté de acuerdo y tome snapshots a nivel del SQL? ¿O se confía mejor en la replicación nativa de estas aplicaciones, en el caso de Exchange Back o Distributed Aggregate Groups o Availability Groups, o la replicación de SQL Always On Availability Groups? En ese, ¿cómo se decide cuál es mejor? Aquí va a depender mucho de nuestro almacenamiento. ¿Por qué? Cuando usamos, por ejemplo, EMC, el producto top que es los VMAX, VMAX cuenta con una tecnología de replicación SRDF, el cual nos puede asegurar la consistencia del dato de un Oracle que va a ser el más transaccional. Pero aquí viene, ahorita como lo decías, es un punto de decisión. ¿Qué tal si nosotros no tenemos un VMAX? Si nosotros volvemos, en mi data center tengo un VNX y en mi sitio de recuperación tengo otro almacenamiento diferente, obviamente, si es un Oracle lo que voy a proteger, voy a tenerme que ir al esquema de replicación de Oracle, como un Golden Gate
o como un rack, por ejemplo, para replicar la información de un data center a otro, o hasta DataGuard, ¿verdad? Entonces, esto se convierte, por ejemplo, cuando estamos preparándonos para el desastre, tenemos que identificar cuáles son nuestros recursos, porque, ok, oye, pues ¿sabes qué? Aquí sí tengo Vmax y quiero asegurarme que en mi sitio también de recuperación mi Oracle se vaya íntegro y esté lo más automatizado. Entonces, nuevamente volvemos a caer en el problema del dinero. ¿Sabes qué? Pues tienes que meter un Vmax del otro lado para protegernos a nivel de disco. O es cuando nuestro cliente, pues ¿sabes qué? Yo no tengo el dinero para comprar otro Vmax. Ok, la opción es irnos a proteger el Oracle, decíamos, con DataGuard o con Golden Gate y usar la réplica nativa del aplicativo. ¿Hasta aquí vamos bien? Excelente, sí, claro, gracias. No, excelente. Ahora, Creo que Aida tenía una pregunta, me pareció. a ver, adelante. No, Ahí la mano justamente, levantada. Serge, ¿me escuchas? ¿Me escucho? Adelante. Sí, ok. Justamente el tema que habla de la replicación de bases de datos, de aplicaciones críticas, ¿cómo podemos asegurar la integridad de los datos, o sea, que realmente se estén replicando en mi sitio de recuperación? O sea, en este caso, hablando de una base de datos Oracle o SQL. Correcto. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de BizField Replication solamente nos va a poder asegurar la escritura del dato sobre Microsoft SQL y Microsoft Exchange. Oracle todavía queda fuera de BizField Replication. Y es donde, para un Oracle, muchas veces nos vamos a tener que ir a la réplica basada en hardware, y cuando ni siquiera el hardware lo puede soportar, nos vamos a tener que ir a la réplica nativa del aplicativo. En Oracle, decíamos, pues es otro producto, DataGuard o Golden Gate, para asegurarnos que el dato se esté yendo a nuestro sitio de recuperación. Ahora, viéndolo, por ejemplo, un DRP no quiere decir que porque ya lo escribimos, ya seguimos todos los pasos, va a funcionar. Tenemos que probarlo antes de que nos ocurra el desastre para tener la certeza de que nuestro plan de recuperación va a ser exitoso cuando lo necesitemos. ¿Sí contesté bien la pregunta? Sí, Serge, sí, muchas gracias. Excelente. Ok. Voy por las fases. Aquí describía yo unas fases cuando vamos a implementar nuestro Site Recovery Manager. ¿Qué consideraciones debemos de tener? Nuestra fase número 1, mencionábamos la implementación de ambos sitios, donde instalaremos las bases de datos, crearemos los ODBCs para conectar nuestro vCenter y nuestro Site Recovery Manager con nuestras bases de datos, la instalación de los aplicativos en cada sitio vCenter y Site Recovery Manager, y si es requerido, también la instalación de nuestro appliance de BizField Replication. La fase número 2 vendría siendo la configuración, que aquí es donde comenzamos a crear los mapeos. Digamos, nuestro sitio primario, establecer la comunicación con nuestro sitio secundario dentro de Site Recovery Manager para hacer el descubrimiento. La configuración de BizField Replication, crear el par en los appliances de BizField Replication. Vamos a poner uno en nuestro sitio de protección y otro en nuestro sitio de recuperación y hacerlos que se comuniquen. Desde Site Recovery Manager, descubrir estos BizField Replications Appliance. Una vez que configuramos Site Recovery Manager y BizField Replication, tendremos que crear los mapeos. Las máquinas virtuales normalmente viven en pools de recursos o viven en clusters y tienen asociadas ciertas folders, por ejemplo, porque cuando creamos nuestras máquinas virtuales, en nuestro BizField podemos verlas agrupadas lógicamente en folders, separando lo que son máquinas productivas, máquinas de desarrollo, bases de datos. Creamos esos contenedores lógicos. Y cuarto punto,
las redes. Una máquina virtual, por ejemplo, algo que hacemos también en nuestros centros de datos es dividir las cargas. Las máquinas productivas van en unas VLANs, las máquinas de desarrollo van en otras VLANs, las máquinas de calidad van en otras VLANs para que no choquen los direccionamientos entre ellos. Y otra práctica que tenemos también es muchas veces segmentar nuestra red mandando las bases de datos a una VLAN, mandando nuestros web servers. Si vemos el fase 2, tenemos que identificar. Yo voy a crear de los folders donde se van a levantar esas máquinas virtuales, los clusters a donde van a llegar esas máquinas cuando se vayan a nuestro data center de recuperación y las redes. Este es un punto muy importante porque también hay dos formas de yo tener comunicación entre sitios. Una cuando extiendo redes de un data center a otro, o sea, cuando yo extiendo VLANs y extiendo los segmentos. ¿Qué quiere decir esto? Que una máquina virtual que en el sitio 1 tiene la IP, vamos a poner el ejemplo 192.168.1.1, si estoy extendiendo su VLAN y el segmento hacia mi data center de recuperación, cuando la máquina virtual sea movida al data center de recuperación, con esa misma IP va a poder seguir trabajando porque yo extendí previamente las VLANs y los segmentos. Otra forma, pues para hacer eso muchas veces necesitamos de tecnologías muy costosas, que es también cuando le empezamos a bajar al requerimiento o por las políticas de seguridad de nuestra organización, tenemos diferentes VLANs en cada sitio. Esto es cuando tenemos capas 3 aisladas, donde en mi sitio A yo uso direccionamiento 192.168.xx y en mi sitio B, mi sitio de recuperación, puedo estar usando 172.16.x.x, lo cual me va a obligar que cuando la máquina virtual llegue al sitio de recuperación, tengo que cambiar IPs, tengo que cambiar muchas veces también la puerta de enlace, la máscara y muchas veces su DNS. Aquí obviamente ya me voy también a la arquitectura de directorio activo, donde voy a tener ya redes en espera para cuando llegue la máquina, Site Recovery Manager le cambie el direccionamiento y obligue a esa máquina a notificar al DNS para actualizar su FQDN. De esa forma, la máquina va a poder seguir siendo localizada en nuestra infraestructura. Esta parte muchas veces causa confusión, ¿verdad? Porque ya cuando nos metemos a las redes, digamos, si se fijan, nos estamos metiendo cada vez en aguas más profundas, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Adelante. Adelante. ¿Pregunta? Yo opino que cuando hay dudas, las hay, es que la presentación va muy bien. Así que esperamos que más adelante se aclaren. Excelente. Bueno, pasando al punto número 4, donde iniciamos con la replicación. Cuando estamos con BitField Replication, pues como ya configuramos antes la réplica, vamos a poder identificar las máquinas y empezarlas a replicar de un data center a otro. Aquí hay un punto muy importante. Cuando yo creo una máquina virtual, el primer archivo que se crea es un archivo con extensión .vmx, VMX. Ese archivo es el descriptivo de qué es el hardware virtual de la máquina, qué discos tiene, qué memoria, qué CPU, etc. Cuando yo voy a proteger mis máquinas virtuales, hay un punto donde tengo que crear placeholders. Estos placeholders es un data store que yo voy a presentar en cada sitio, que al momento que yo empiece a proteger máquinas, se va a crear ese archivo VMX en ese data store. ¿Para qué?
para decirle a nuestra infraestructura de recuperación que puede venir una carga de otro sitio. Y ahí se va a crear ese archivo BMX que en nuestro data center lo vamos a ver como una máquina virtual con un rayito. Aquí es donde bien bueno dice con un Thunderbolt, ¿verdad? Y si además de vSphere Replication yo necesito también réplica basada en disco, vamos a recurrir a un programa que se llama SRA, Storage Replicator Adapter. Ese Storage Replicator Adapter es una aplicación o scripts que se instalan en nuestro servidor de Site Recovery Manager y le van a dar las herramientas para comunicarse con el almacenamiento. Estos Storage Replicator Adapters yo los puedo descargar desde la página de VMware del apartado especial de Site Recovery Manager, pero quien los crea y les da mantenimiento es el proveedor del hardware. NetApp crea sus SRAs, EMC crea sus SRAs, Dell crea sus SRAs, IBM crea sus SRAs. Entonces, yo cuando descargo estos SRAs, estas aplicaciones, normalmente vienen con un PDF que me va a decir cuál es la manera en la que se instala y se configura para permitir que Site Recovery Manager hable con el almacenamiento. Y ahora, ¿por qué Site Recovery Manager necesitaría hablar con el almacenamiento? Porque de esa forma, Site Recovery Manager va a saber que está replicando una caja hacia el otro sitio. Va a poder descubrir qué máquinas viven sobre las LUNs que se están replicando. Entonces es por eso que es muy importante este paso, el SRA. Una pregunta, habla. Ahí está Roberto, adelante. Bueno, cuando se hace replicación basada en caja, pues normalmente las cajas tienen alguna forma de hacer la replicación semilla, la seed replication. En el caso de VSC Replicator, ¿existe algo así? Porque normalmente las replicaciones iniciales pues son muy grandes y llevan mucho tiempo, entonces no es práctico mandarlo por los enlaces que existen. No estoy seguro si con VSC Replicator hay una especie de seed replication o algo similar. De hecho, vSphere Replication, decíamos, como nos lo recomienda VMware, es para lo no crítico, ¿verdad? Pero cuando yo checo el documento de mejores prácticas de VMware, sí tiene sus apartados donde me dice cómo debo de separar esa comunicación, ¿verdad? ¿Qué enlaces voy a usar? Obviamente, aquí ya me voy a la parte de TCP para saber por dónde voy a enviar mi información de los vSphere Replication. Tiene sus limitantes vSphere Replication. Yo puedo aprovisionar, hasta, si la memoria no me falla, hasta un máximo de 10 appliances por sitio. Y un appliance puede proteger hasta 100 máquinas virtuales. Que necesito checar esa diferencia de las 5.5 a las 5.8 porque decíamos, en la 5.8 yo puedo proteger 5.000 máquinas virtuales, sí, pero por vSphere Replication solo 2.000. Entonces, cuando yo voy a crear la réplica, debo de asegurarme también a dónde van a replicar esos vSphere Replication, a dónde van a estar enviando información, entre qué sitios. Sí, sí estuvo clara la respuesta. ¿O los dejé con más dudas? Sí. ¿Existe alguna forma de la replicación inicial no hacerla por el enlace, sino de alguna otra forma para evitar la inicial que suele demorar mucho? De hecho, aquí como vSphere Replication normalmente va por nuestra red, donde tengo que hacer esa segmentación es a nivel de la capa de redes, donde yo voy a tener que identificar los paquetes y por medio de QoS segmentar qué se va a estar enviando y cuál va a ser la cantidad del pipe que le voy a dar a vSphere Replication. Dentro de la caja de vSphere Replication, ¿qué ocurre? Decíamos que yo puedo replicar, mi RPO mínimo es de 15 minutos, mi máximo de 24 horas. Y algo que hace todo el mundo, pues vámonos a lo menor, a 15 minutos. Pero ¿qué pasa si lancé yo el push de información
van los primeros 15 minutos y ya vamos ahora sobre el minuto 30 y no ha terminado la réplica anterior. Las réplicas siguientes se van a estar encolando hasta que vayan, digamos, fluyendo las primeras. Entonces es por eso que entre más cambiante sea el aplicativo, entre más transaccional sea, va a ser mayor la carga que voy a estar mandando de un data center a otro. Por eso es muy importante identificar, ¿verdad?, qué es lo que vamos a replicar. Aquí, por ejemplo, un web server, un application server, normalmente son aplicativos estáticos que lo único que va a estar cambiando es su log, quien lo usa. Por ejemplo, un web server, ya puedo yo irme a un RPO que cada 24 horas mande la información. ¿Por qué? A menos que yo vaya y cambie en el web server la página web, que es un archivo de texto, voy a necesitar volver a ejecutar el push de información. En VC Replication, decíamos, va a ser la réplica calendarizada cada 15 minutos o hasta cada hora o hasta cada 24 horas, o puedo yo ir como en un almacenamiento y forzar la réplica bajo demanda. ¿Vamos bien? Sergio, una notita. Yo creo que el oyente anterior, y claro, es una pregunta que también yo tendría, se refería a la copia inicial, para hacer, a la parte de seeding. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo posiblemente 10 terabytes de información que quiero enviar a mi otro data center. Entonces, en algunas otras tecnologías, yo puedo tomar un snapshot, ¿verdad?, de ese storage y enviarlo al otro sitio, quizás por un disco físico, no a través del enlace de red, sino en un disco, un NAS, lo envío al otro lado, lo subo, lo copio en el otro SAN Appliance, ¿verdad?, mis 10 terabytes, y después le indico a mi tecnología de replicación, sea vSphere Replication o a cualquier otra, o SRM, de que hay un seed, hay una semilla, si es la traducción literal, allá. O sea que no tengo que copiar los 10 terabytes, sino desde el punto del último snapshot hasta lo que se produjo luego de la transportación. Solo el delta. El delta, exactamente. Eso de hecho, aquí como lo mencionas, cuando es réplica basada en hardware, sí lo puedo usar. Cuando es réplica basada en Visual Replication, no puedo hacerlo. No puedo. Interesante. Es muy buena esa pregunta, porque cuando pues, me tocó con un cliente todavía trabajando en VMware que quería hacer no era DRP, era una migración de data center de 4.800 máquinas virtuales, que lo que se hizo fue llevar la SAN del sitio a donde iban a migrar a su sitio principal, hacer la copia. Obviamente dentro del mismo data center se hace una copia a una velocidad de 10 gigabit, que si yo quiero hacerlo entre sitios a 10 gigabit, un OC 192, muchas veces ni el carrier me lo va a poder brindar, que con Visual Replication no lo hubiera podido hacer. Con Visual Replication, digamos, tengo que establecerlo, y es por eso que nos dice VMware, ¿sabes qué? Llévate lo no crítico por Visual Replication. Siempre, en cualquier réplica, el primer push de información va a ser el más pesado. Ya los demás, como lo mencionaba, son puros deltas, pura información nueva que no se tiene en el data center hacia donde nos vamos a ir. Excelente, gracias. No, a ustedes. Muy buena. Sí, y eso les digo, para tenerlo en consideraciones, a nivel de réplica en caja, muchas veces sí lo puedo hacer. A nivel de Visual Replication, no puedo hacerlo. Ok, cuando ya tenemos nuestros sitios, sitio protegido y sitio de recuperación en par, decíamos, aquí un punto importante, puedo tener en mi ambiente ambas réplicas, replicación basada en hardware y replicación basada en Visual Replication, sí. No es de que o uso una o uso otra. Puedo trabajar ambas en conjunto, sin ningún problema. Entonces, de esta forma, yo puedo proteger mis aplicativos críticos, supercríticos por hardware
y mis aplicativos no tan críticos por vSphere Replication. Aquí, por ejemplo, volviendo al Oracle, que es muy intensivo en su escritura, el candidato oficial es réplica basada en hardware. Cuando yo me voy por SQL, hardware o vSphere Replication, voy a poder mandar la información de un data center a otro. Entonces, una vez que ya establecí mis pares de vCenter, Site Recovery Manager y los tengo en comunicación, ¿qué comunicaciones necesitamos para que se comunique Site Recovery Manager vCenter? Normalmente, entre Site Recovery Manager y vCenter se usa el puerto 80. Todos estos puertos que les estoy poniendo en pantalla son los puertos estándares, pero todos pueden ser redireccionables. Si yo instalo Site Recovery Manager con su vCenter con los puertos por default, esto es aquí, por ejemplo, el next, los puertos que voy a estar utilizando, donde si voy a estar pasando comunicación de una VLAN a otra, voy a tener que abrir flujo en el puerto 80, 443, 8095, 8096 y 902. Desde Site Recovery Manager y desde vCenter a mis bases de datos, si es SQL al 1433, si es Oracle al 1521. A menos que por política de mi organización yo esté redireccionando puertos. ¿Hasta aquí vamos claros? Vamos bien. Vamos bien. Excelente. Todo bien, todo bien. Siguiendo con las fases, tenemos que hacer la creación de las réplicas. Una vez que identificamos cuáles son las máquinas virtuales que vamos a estar protegiendo, pues vamos a crear sus réplicas a nivel de vSphere Replication, a nivel de hardware. Vamos a verificar qué redes está usando para saber lo que decíamos, si es una VLAN extendida de un data center a otro o si vamos a irnos de una VLAN a otra VLAN muy diferente. Vamos a hacer el descubrimiento de las réplicas por hardware, que decíamos que nuestro Storage Replicator Adapter nos va a permitir en nuestro Site Recovery Manager identificar qué se está replicando por hardware, y la creación de los grupos de protección y los planes de recuperación. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. A nivel de almacenamiento, vamos a ver cómo están nuestros data stores. Aquí, por ejemplo, viene la parte de identificación de las máquinas. Algo que es importante es saber las dependencias entre los aplicativos. Normalmente, por ejemplo, cuando decimos, ok, voy a proteger la mensajería. Perfecto. ¿Qué tienes de mensajería? Microsoft Exchange. Perfecto. Ya sabemos que por ahí pueden tener los DACs, pueden tener el CAS y pueden ser múltiples servidores. Entonces, cuando es una réplica basada en almacenamiento, hay que identificarlos para tener LUNs dedicadas, data stores dedicados a la parte de mensajería. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo el data store, la LUN de mensajería, y ahí viven las 10 máquinas de Exchange más una máquina de SQL que no pertenece a ese grupo? Cuando yo me vaya a desastre, voy a levantar el Exchange, pero si no contemplé el SQL, ese se va a quedar apagado y pudiera estar dañando otro servicio de... No dañando, pudiera estar perjudicando parcialmente otro servicio de nuestra organización. Por eso es muy importante identificar y agruparlos lógicamente. Decíamos, la parte de las redes, identificar cómo voy a tener mis conexiones de red entre un data center y otro, VLANs extendidas o VLANs capa 3. Y la creación de los grupos de protección y de los planes de recuperación. Aquí hay un punto muy importante. Muchas empresas, decíamos, si yo quiero asegurarme que mi plan de recuperación de desastres va a funcionar, ¿qué pasa con Site Recovery Manager? Un punto muy importante donde me va a poder ayudar es a poder probar mi DRP antes de que me ocurra el desastre. Dentro de las redes hay un concepto que se llama redes burbujas, que por ejemplo, si en mi sitio principal a mi mensajería yo lo tengo en la VLAN 10 y digo que en mi data center de recuperación
va a ser la VLAN 10. Si yo levantara esas máquinas en mi sitio de recuperación, chocarían las IPs y causaría un problema en la organización. Entonces, cuando yo digo una red burbuja, yo puedo decirle a VMware, a Site Recovery Manager, que cuando haga la prueba, levante las máquinas virtuales sin estar conectadas a la red. ¿Qué es lo que va a hacer? Crear un port group dinámico sin conectarlo a la red física para yo poder ver las interacciones entre las máquinas. O voy a poder también decretar, ok, decíamos, si yo uso la VLAN 10 en mi sitio protegido y en mi sitio de recuperación, ¿sabes qué? Vamos a crear la VLAN 110 aislada para que las máquinas levanten en la VLAN 110 y probar que las máquinas se comunican entre ellas. Entonces, de esa forma, cuando yo haga el testing en Site Recovery Manager, va a levantar las máquinas sin meterse con las productivas. Eso me va a permitir traerme a las personas de mensajería, oye, a ver, las máquinas se están comunicando entre ellas, sí, podemos ver los buzones, sí, podemos generar una transacción, sí. Entonces, de esta forma yo voy a poder probar mi recuperación antes de que me ocurra el desastre y poderla probar varias veces hasta tunearlo y tener la certeza de que cuando me ocurra yo voy a poderme levantar o cuando me migre de data center. Cada que yo hago una prueba, Site Recovery Manager genera un reporte diciéndome si hubo errores, cuánto se tardó en mapear los discos, en levantar la máquina, para yo tener cronometrado cuánto tiempo tardo en recuperarme. Entonces, esa parte es muy importante en los reportes. Notas importantes. Aquí hay dos notas. Hablamos de los grupos de protección y de los planes de recuperación. Las máquinas virtuales, nota número 1, solo pueden pertenecer a un grupo de protección. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros grupos de protección? Hay que identificarlos como los servicios. La mensajería, decíamos un exchange con todas sus máquinas virtuales que lo integran. Ventas, que normalmente pues, va a ser una aplicación y su base de datos, dependiendo qué tan complejo sea mi servicio. Los portales web, que puede ser otro servicio, que puede ser a lo mejor los donde yo vendo en línea, y nuestro ERP, que puede ser nuestro SAP, nuestro GD Edwards, nuestro PeopleSoft, etcétera, donde yo voy a agruparlos lógicamente. Para mí esos van a ser mis grupos de protección. Por tal motivo, una máquina virtual no puede pertenecer a más de un grupo de protección. Nota número 2. Los grupos de protección sí pueden pertenecer a diferentes planes de recuperación. ¿Qué es esto? Que yo puedo tener un plan de recuperación de baja prioridad para mi mensajería y como mis siguientes grupos de protección, ventas, portal web, ERP, son de alta prioridad, los puedo nombrar en otro plan de recuperación. O tener, decíamos, nuestro grupo de protección de ventas perteneciendo a diferentes planes de recuperación. ¿Por qué generaría yo diferentes grupos de recuperación hacia diferentes planes? Va a ser la forma en cómo los voy a invocar. Aquí es muy importante cuando estoy obteniendo los requerimientos de nuestro cliente interno o de nuestro patrón, identificar cuáles son los servicios que le inyectan revenue, que le inyectan dinero a la organización. De tal forma, obviamente, pues si yo vendo a través de los portales web, se convierte en una aplicación sumamente sensible y que son de las que yo debería recuperar primero. Si yo vendo a través del correo electrónico, pues obviamente mi mensajería va a ser la primera que voy a tener yo que levantar. O puedo también tener un plan de recuperación total. Pues si el data center se borró del mapa, ya es donde yo necesito tener un plan para el momento que lo invoque, ya los grupos de protecciones van a tener diferentes prioridades, donde yo le voy a decir cuáles van a levantar primero, cuáles van a levantar después. Algo que ocurre también, por ejemplo, cuando yo creo los grupos de protección en conjunto con sus planes de recuperación,
yo tengo dentro de Site Recovery Manager 5 prioridades, de la prioridad 1 a la 5, que dependiendo la máquina virtual en qué prioridad yo la ponga, cuando Site Recovery Manager empieza a levantar máquinas, obviamente primero va a ir sobre las de prioridad 1, después sobre las de prioridad 2, porque aquí tengo una limitante de producto. Aunque yo en la versión 6 tenga 64 ESXi hosts, yo solamente si voy a un host y agarro 40 máquinas virtuales, las selecciono y a todas les doy power on, a todas visualmente voy a ver el símbolo de play en las máquinas, pero lo que está pasando realmente en el background es que por SX yo solamente levanto de 2 en 2 máquinas, solamente tengo 2 slots. Va a prender las 40 máquinas, yo vi que el símbolo de play se puso en todas, pero lo que hace en la realidad es que prende de 2 en 2. Ahora, cuando yo tengo digamos 20 hosts hacia un vCenter, la siguiente limitante de producto es que solamente puedo prender 20 máquinas simultáneamente por vCenter. Entonces, aunque yo tenga esas 40 máquinas seleccionadas y les dé play, yo voy a ver que en todas se puso en encendido, pero vCenter me va a desahogar la carga de esas máquinas virtuales en grupos de 20. Entonces es por eso que es muy importante identificar las prioridades. Hay aplicativos, por ejemplo, servicios que necesita que prenda primero la base de datos, posteriormente la aplicación, posteriormente el web server, donde dentro de mi plan de recuperación yo le voy a poder decir la máquina de aplicación no prende hasta que la base de datos esté encendida. Entonces yo puedo asegurarme poniéndole la diferencia en segundos que va a esperar en encender, o puedo decirle que hasta que la máquina número 1 se comunicó por VMware Tools y notificó al vCenter que está arriba, le dé la orden de que la siguiente máquina sea encendida. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos bien. Por lo que veo, no veo manos levantadas. Sí, Todo bien, todo bien. Ahora, yo tengo, no sé si Sergio, si la puedes contestar ahora, pero es sobre un tema que pasó, pero solo se me acaba de ocurrir, o la podemos dejar para después, pero solamente para que no se olvide. Claro. Tú mencionaste que vCloud está ahora aprobado o certificado o ready para trabajar con SRM, no necesariamente con vSphere Replication, pero como vCloud es una solución que puede ser tanto como Virtual Private Cloud como Dedicated Cloud, nube dedicada, ¿cómo entonces se sobrepasa la restricción o la restricción anterior de que los dispositivos SRM en los dispositivos de almacenamiento sean similares? ¿Cómo ellos garantizan? Porque VMware no necesariamente va a tener todos los sabores de storage que un cliente puede tener, y para que SRM trabaje con un RPO tan bajo como el que es hardware basado, ¿cómo lo logra? ¿O es SRM, vamos a decirle, vSphere Replication on Storage, bien rápido? ¿Cómo funciona eso? Diste con un punto súper importante. ¿Por qué? Aquí estamos hablando totalmente de cargas virtualizadas. Hay un punto que me brinqué, y vSphere nos puede también ayudar a crear máquinas virtuales con Row Device Mapping, ¿verdad? Donde yo le asigno una LUN, no como data store a una máquina, sino una LUN directa a la máquina virtual, y esa LUN yo puedo respaldarla a nivel de SAN. Aquí, vCloud Air solo trabaja con vSphere Replication. No lo hace todavía con almacenamientos. Ahorita con o sea, tiene que ser una carga totalmente virtualizada. Y aquí es una de las limitantes de vSphere Replication. vSphere Replication no puede replicar Row Device Mapping. ¿Vale? Row Device Mapping solo lo puedo replicar por hardware. Fue muy buena pregunta, ¿eh? Muchas gracias. Sí. Siguiendo con las fases aquí de Don Homero Simpson, tenemos también ya cuando creamos nuestros planes de recuperación, nuestros grupos de protección, tenemos los mapeos,
el siguiente paso viene siendo hacer nuestras pruebas de failover, el llevarnos cargas de un data center a otro. Aquí, una de las consecuencias de la virtualización es que Site Recovery Manager no solamente se puede usar para desastre, sino para migrarme de un data center a otro. ¿Qué tal si en el data center donde estoy actualmente ya terminó mi contrato y tengo la necesidad de migrarme a otro data center? Site Recovery Manager es un buen candidato también para llevarme esas cargas de un data center a otro en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Como primero va a replicar toda la información, yo le puedo decir a Site Recovery Manager que me diga en qué momento estoy en condiciones de migrarme de data center. Mencionamos hace un momento cuando hago pruebas. Dentro de Site Recovery Manager, cuando ejecuto una prueba, pues va a levantar las máquinas virtuales, etcétera. Yo tengo otra opción que es el cleanup, donde ya que terminé mi prueba y vi cómo funcionó, yo le doy el cleanup y me va a borrar todo lo que ocurrió en el data center de recuperación, donde estamos haciendo las pruebas, obviamente sin meterme con el productivo. Y cuando, por ejemplo, fue por un desastre que yo me fui a mi data center de recuperación o yo tenía que darle un mantenimiento a mi data center primario, pues, oye, ahora me quiero regresar nuevamente a mi data center original, sigue el failback, donde Site Recovery Manager, cuando es replicación basada en caja o en Visual Replication, al momento que yo le doy Reprotect, va a empezar a ejecutar esa réplica en el sentido inverso, desde mi sitio de recuperación hacia mi sitio originalmente protegido. ¿Qué es lo que va a hacer? A través del SRA va a comunicarse con el almacenamiento para que empiece a ejecutar la réplica en reversa. Y los que están con Visual Replication le va a dar la orden de empezar ahora a reprotegerse hacia el sitio original. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Todo bien por acá. Perfecto. Aquí hice un breve esquema. Decíamos que ya cuando tenemos nuestro servidor de base de datos, decíamos una base de datos para Site Recovery Manager y una base de datos para vCenter, pues yo voy a poner mi vCenter y a través del ODBC me voy a conectar con mi base de datos. Mi Site Recovery Manager, a través del ODBC me voy a comunicar con la base de datos y voy a empezar a poner mis servidores ESX, mi almacenamiento, a crear mis data stores, ¿verdad? Mi Role Device Mapping, si es que necesito por ahí clusterizar dentro de las máquinas virtuales algo. Y una vez que empiezo a poblar mi infraestructura con máquinas virtuales, a la par empiezo a crear mi data center de recuperación. Bueno, decimos, por el SRA que instalamos en nuestro Site Recovery Manager, vamos a permitirle comunicarse con el almacenamiento para saber qué está ocurriendo. Cuando tengo ya mi data center secundario, donde me voy a recuperar, normalmente es una infraestructura en espera. Aquí viene un punto muy importante. Normalmente nuestro sitio de recuperación, lo que hacen muchas empresas es, hay que levantar la operación a como de lugar. Y muchos se van, pues necesito a nivel de servidores la misma calidad de hardware. No. Aquí incluso lo más palpable, yo puedo tener en mi sitio primario CPUs Intel y en mi sitio secundario CPUs AMD. Es parte donde me ayudó también la virtualización a enmascararlo. ¿Por qué? Porque el hipervisor va a permitir que la máquina virtual levante sobre un procesador de otra marca, enmascarando las peticiones hacia el procesador. Entonces, una vez que ya tengo yo mi réplica funcionando, estoy mandando las luces de un data center a otro, quiere decir que también ya voy a poder crear mis grupos de protección. Aquí solo puse el grupo de protección 1, el grupo de protección 2. Si veamos las notas de Homero, nos acordamos de la mensajería y nuestro ERP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener solo ciertas máquinas protegiendo y puedo discriminar otras máquinas. Y voy a tener la infraestructura en espera de que ocurra un desastre en mi sitio primario.
Aquí es esto cuando yo ya superé las pruebas, ya tengo el tuning y sé que va a funcionar mi infraestructura. Entonces, si llegáramos a tener un impacto, decíamos inundación, usuarios maliciosos, terrorismo, ¿verdad? Yo voy a invocar en Site Recovery Manager, aquí le decimos el botón rojo, como previamente ya lo orquesté, mencionamos un punto donde un desastre muchas veces también puede alcanzar al personal. Entonces, dentro de Site Recovery Manager, yo puedo decretar quiénes son las personas que pueden invocar el desastre. Aquí decíamos, Site Recovery Manager no es un DRP, sino que forma parte de mi DRP. Y normalmente en un DRP se nombra quiénes son las personas autorizadas a llamar a desastre. Entonces, una vez que se da la autorización de levantarlo, pues apretamos el botón rojo y lo que va a hacer Site Recovery Manager es la carga que teníamos en espera, ponerla a trabajar. De esa forma, ya voy a tener yo mi operación nuevamente arriba. Preguntas, damas y caballeros. Veo que me comí un poco más de la hora, ¿verdad? No, está esto genial. Excelente presentación, de verdad que sí, Sergio. Gracias. Hay que mandar un tweet positivo para el público. Pero sí tengo una pregunta. Me imagino, SRM entonces, según tengo entendido, tiene un use case sólido para cuando hay replicación dentro de data centers propietarios, y si se quiere hacer hardware replication, entonces debería utilizarse el mismo SAN appliance. Esa parte creo que está clara. Me corrige si no. Sin embargo, me surge la incógnita de si SRM puede utilizarse en una configuración hub activo-activo, o es simplemente para disaster recovery, no necesariamente para lo que en términos más modernos o recientes se habla de availability, de que ambos centros de datos puedan estar activos totalmente. O sea, que haya una especie de balance de la carga, y claro, en vez de esperar que un site esté, ¿cómo se llama?, latente o pasivo, sino que estén activos ambos. Claro, de hecho, es buena la pregunta, porque cuando hablamos de esquemas activo-activo, normalmente un MetroCluster o la parte de alta disponibilidad no entra necesariamente a Site Recovery Manager. Aquí me tocó verlo, por ejemplo, con los biplex, donde yo tengo MetroCluster entre dos data centers y hago clústeres regionales, ¿verdad? Donde tengo una máquina virtual en un data center y la otra máquina virtual en el otro data center en espera de que caiga. Aquí, por ejemplo, hay un caso de EMC, duplex, donde se hace a través de MetroCluster, fault tolerance entre data centers, donde la máquina virtual está espejeada en un segundo data center en espera de que uno de los dos falle, y es activo-activo. No tengo pérdida de absolutamente nada. Obviamente, volvemos a que dependiendo qué tan activo lo quiera, va a ser mucha más la cantidad de dinero que tengo que desembolsar. Aquí, por ejemplo, cuando yo entro con biplex, esta es una pregunta, por ejemplo, de examen de VMware. ¿Cuántos ESX yo puedo meter por clúster? Alguien que me la conteste. Cambia de 5.5 a 6. 64. Ok. Cuando yo creo MetroClusters, el número máximo de SX que yo puedo meter por clúster de biplex son 8. 6 de un lado y 2 de otro, o 4 y 4, o 7 y 1. ¿Verdad? ¿Por qué? Digamos, lo que va a proteger arriba de ese MetroCluster ya son limitantes, son arquitecturas probadas que no me las puedo brincar. Sergio. Sí. Hablando de MetroClusters o Stretch Clusters, en la versión 6.1 de SRM ya soporta Stretch Clusters, por la pregunta previa que habían hecho. Entonces, si hay esquemas de esos, lo que ayuda a SRM en 6.1
a diferencia de un clúster normal de HA, de VMware o de RS, es a priorizar cómo se van a estar yendo las máquinas y automatizar cómo van a hacer esa parte de los failovers. Puede ser failover sin downtime en un stretch cluster. No, es increíble todo lo que se está haciendo ahora con la tecnología. Pues ya ven ahora también que Vison ya pronto va a tener MetroCluster. Entonces, sigue la virtualización siendo altamente disruptiva, cambiando y rompiendo paradigmas, ¿verdad? Que eso es a mí lo que más me gusta de esto que hacemos nosotros, ¿verdad? Hay que tener mucho gusto por la tecnología para estar ahí cerca y seguir aprendiendo, ¿verdad? Le digo, yo tenía muchas ganas de darles esta plática desde hace tiempo y afortunadamente nos fallaron nuestros amigos del OpenStack que me cedieron el slot para poder platicar de esto. Esta es la primera sesión. Me gustaría ya en las siguientes que tengamos de Site Recovery Manager mostrarles la implementación del producto, cómo protegemos unas máquinas y ver unos ejemplos también de los cambios de direccionamiento de un data center a otro. Desgraciadamente siempre el tiempo es algo que yo creo que todos lo tenemos en contra, pero a ver si muy pronto nos vamos por la sesión número 2. Una preguntita, Sergio. Creo que vale la pena mencionar el SRM, cuando se quiere utilizar es una licencia separada, a pesar de no tener Enterprise Plus, ¿correcto? Es correcto, es correcto. De hecho, Site Recovery Manager se puede licenciar por paquetes de máquinas virtuales. Creo que se vende por paquetes de 25 máquinas virtuales. Y aquí hay un punto importante. La versión estándar, lo máximo que yo puedo tener es hasta 100 máquinas virtuales. Cuando quiero irme a la versión Enterprise, si yo adquirí previamente licencias de estándar, no las puedo cambiar a licencias de Enterprise. Déjenles comento, yo normalmente soy del lado técnico, desconozco un poco de licenciamiento, pero, por ejemplo, cuando entramos con la vCloud Suite Enterprise, ya incluye Site Recovery Manager, que todo lo que yo tenga sobre mi vCloud Suite, también ya puedo protegerlo yo con Site Recovery Manager. Oh, interesante. vCloud Suite es parte de vCloud Air actualmente. ¿O tú hablabas de vCloud Suite cuando te hablaba de vCloud Director y todo eso? vCloud Suite es una suite, un bundle completo donde ya tengo vCloud, bueno, ya no se llama vCloud Automation Center, sino ya tengo vRealize Automation, Operations, Infrastructure Navigator, Configuration Manager, tengo una parte de Business y tengo Site Recovery Manager. Y, bueno, tampoco se llama ya vFabric Application Director, creo que es ahora Application Automator. Ahí sí me falla. Wow, tengo 2 meses que salí de VMware y ya muchas cosas están saturando mi cabeza acá ahora donde ando. Se le activó el kill switch. Sí, voy a investigar y para ver si les empiezo a pasar los white papers ahí de producto para que los tengan como material de consulta. Excelente. Sí, es correcto. Si licencias con vCloud Suite, el licenciamiento de Site Recovery ya no está basado en número de virtual machines, sino en procesadores, en sockets, y eso tiene una ventaja, pero solo si lo compras como suite del vCloud. Y una pregunta, y cuando uno, no sé si alguien ha trabajado con vCloud directamente, imagino Sergio, quizás tú, no hay licencias incluidas en ese contrato. En el caso de nosotros, para ser más específico, estamos explorando la contratación de vCloud pero Dedicated Cloud, que es un poquito más intensa, y obviamente por asuntos de compliance, ¿verdad? Y de riesgo, lo hacemos así. Ese paquete no incluye licencias de SRM en algún punto, o es totalmente separado, no tiene nada que ver con vCloud Suite. Es separado. Bueno, decíamos, vCloud Suite lo hay desde la versión estándar, Advanced y Enterprise. Solo la Enterprise tiene Site Recovery Manager. Es importante esa anotación.
Exacto, aproximadamente. Ok, entendido, gracias. Sí, bueno, le robé un poco más de tiempo, ¿verdad? Del que tenía planeado, me fui un poco más de la hora, pero pues espero haya sido de su agrado esta presentación. Claro que sí, amigo Sergio. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu experiencia. ¿Es el caballero Wilson? William, Así no, es, William, estimado. ¿Cómo vamos? te reconocí por los lentes. Así. Sí, aquí compartiendo con todos los amigos de la comunidad. No, genial, esperando la siguiente sesión, Sergio, donde ya nos lleves un poco el tema de la práctica. Perfecto. Va a ser me va a dar mucho gusto compartirles ese material. Muy bien. Excelente presentación, Sergio, nuevamente, muchas gracias. Oh, muchas gracias a ustedes, en verdad. Espero haya sido de su agrado. Aquí les puse unos formas de contactarme, ¿verdad? A través de Twitter o a través de LinkedIn. Si quieren agregarme, ¿verdad? A mí me gusta mucho compartir y servir a la comunidad. Entonces, dependiendo del tiempo que nos da, estoy a sus órdenes. Muy buenas noches, Sergio. Muchas gracias por tu presentación. Te habla Stalin. En el pasado he hecho implementaciones de Site Recovery Manager para otras compañías. Ahora con la implementación de NSX, ¿podrías incluir en tu próxima presentación algo de Stress Clusters donde no tengamos que hacer un re-IP de las máquinas en el segundo data center? Perfecto, vas a ver, Stalin, voy a buscar mucho. Hace poco vi un white paper muy bueno de Site Recovery Manager con NSX. No he tenido tiempo todavía de digerirlo por completo cómo está, pero con mucho gusto también, si me da tiempo, preparo el material y lo compartimos. Qué bueno que te conectaste. Muchas gracias. Claro. Sergio, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Ya veo que todo el mundo ha quedado contento con la presentación. Y claro, esperamos esa segunda sesión de fijo. No, pues muchas gracias a ustedes. Les digo que les robé un poco más de tiempo de lo habitual, ¿verdad? Parece que sí gustó el tema. Y pues yo creo que esto nos va a dar para otras sesiones. Seguro, Claro que sí. Sergio. Muchas gracias, excelente y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes. Qué bueno que les gustó. Hasta aquí quiero agradecer a los participantes y obviamente a nuestro presentador, Sergio. Muchísimas gracias, nos han hecho un gran regalo aquí y también les quiero agradecer a todos por su participación hoy. Hoy en el V-Brown Bag ha sido excelente en vivo y ojalá puedan seguir viniendo, pues quedamos pendientes por la segunda parte. Hasta aquí voy a dejar la grabación, pero no se tienen que ir. Aquí queda el after party V-Brown Bag. Hasta acá la grabación. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente jueves.